Buenas tardes, profesor. A continuación, mi grupo va a exponer el trabajo T1. Los integrantes son Tenil Bravo Muro y quien les habla, Miluzca Storaime Cruzado. A continuación, la descripción de la empresa que elegimos, el nombre de la empresa y rubro. El nombre es Apple Inc. y el rubro es de tecnología, diseño y fabricación de dispositivos electrónicos como smartphones, laptops, tablets, software y servicios digitales. Apple es reconocida no solo por sus productos innovadores, sino por tener una de las cadenas de suministros más eficientes y complejas del mundo. Antes de la pandemia, su modelo logístico se basaba principalmente en alta concentración en China. Más del 90% de los iPhones se ensamblaban en China. Foxconn Shenzhou, conocida como iPhone City, producía hasta 500.000 iPhones al día. Modelo Just in Time tenía poco stock en inventarios para ahorrar costos, apostando a que todo llegara justo a tiempo. Economía de escala. La concentración permitía reducir costos de producción por volumen. En los países donde tiene operaciones, Apple tiene una cadena de suministro altamente globalizada. Aunque depende principalmente de Asia, algunos países claves son China, principalmente país de manufactura. Allí se ensamblan más del 80% de los iPhones y otros productos como iPads y MacBooks. India se ha convertido en un país estratégico en los últimos años, produciendo versiones recientes de iPhone como iPhone 14 y 15. Vietnam, ensamblaje de AirPods, Apple Watch y algunos componentes electrónicos. Estados Unidos, diseño de productos, ingeniería y ensamblaje de algunos chips. Apple Silicon en Texas. Irlanda, base para servicios financieros y fiscales en Europa. Brasil y México, producción local limitada para mercados regionales. Dato extra, hasta 2022, aproximadamente el 96% de la producción de Apple seguía concentrada en China. Eso mostraba una dependencia crítica. Bueno, ahora hablaré sobre cuál fue el impacto, descripción de la problemática. En 2022, Apple enfrentó una de las mayores crisis de su cadena de suministro por un evento en China. Contexto: la política de cero COVID de China exigía cerrar fábricas y ciudades ante el brote del COVID-19. En octubre del 2022, la planta de Foxconn en Shenzhou, que producía el 70% de los iPhones 14 Pro y Pro Max, tuvo un brote. Resultado: la ciudad y la fábrica fueron cerradas completamente. ¿Qué sucedió en la planta? Confinamiento de trabajadores. Se los obligó a vivir dentro de la fábrica bajo estrictas restricciones. Huidas masivas. Miles de trabajadores escaparon a pie de la ciudad. Protestas y disturbios. Hubo enfrentamientos entre trabajadores y seguridad por salarios atrasados y condiciones laborales. Bueno, siguiendo lo que dice mi compañera Miluska, esto provocó pérdida estimada de hasta 6 millones de unidades de iPhone 14 Pro no fabricadas, retrasos globales en las entregas, especialmente en Estados Unidos, Europa y Asia, un cuello de botella en la etapa final de ensamblaje de Apple, pérdidas financieras y reducción de expectativas de ventas en la temporada navideña. Dato concreto: Bloomberg 2022 reportó que este cierre provocó la pérdida de hasta 6 millones de unidades del iPhone 14 Pro. ¿Qué estrategia aplicó la empresa para reducir el impacto y la problemática? La estrategia aplicada fue diversificación geográfica de la producción de iPhones a India. Como respuesta directa a la fragilidad de depender exclusivamente de la planta de Shenzhou, Apple aceleró su estrategia de diversificar la producción de iPhones hacia India.
¿Qué decisiones tomó Apple? En 2023, Foxconn expandió la producción del iPhone 14 en India apenas semanas después de su lanzamiento global. Antes tardaban de 6 a 9 meses. Firmó acuerdos con otros ensambladores como Pegatron y Winstron para instalar fábricas en India. Trabajó con Foxconn India para expandir operaciones en el estado de Tamil Nadu. El objetivo a mediano plazo es que India produzca el 25% de los iPhones del mundo para el 2025, según JP Morgan. Podríamos hablar también de los obstáculos y dificultades en India. Bueno, aunque la estrategia de diversificación suena perfecta en teoría, en la práctica enfrentan muchos retos. Entre estos están la infraestructura deficiente, carreteras, puertos y servicios logísticos no tan eficientes como en China. La calidad de producción. Al principio, los iPhones fabricados en India presentaban tasas más altas de defectos. La cultura laboral diferente. Apple tuvo que invertir en capacitación intensiva para lograr estándares de calidad. Los tiempos de producción. Inicialmente, producir un iPhone en India tardaba más que en China. ¿Qué ganó Apple? Apple ganó mayor resiliencia operativa frente a futuras pandemias, protestas o conflictos geopolíticos, mejor posición negociadora ante el gobierno chino, una estrategia de cadena de suministro más diversificada, flexible y segura. Ahora, la importancia de la resiliencia en la cadena de suministro. Podríamos decir que la crisis que enfrentó Apple demostró que no basta con tener una cadena de suministro eficiente. Hoy, las empresas necesitan cadenas resilientes, capaces de adaptarse a interrupciones como pandemias, crisis políticas o desastres naturales. Apple también aprendió que depender de un solo país, por más eficiente o barato que sea, puede ser un riesgo estratégico enorme. Al principio enfrentaron problemas de calidad y tiempos de entrega en la India, pero persistieron entendiendo que diversificar en una inversión a largo plazo no era una solución inmediata. Sabemos también que la verdadera fortaleza de una cadena de suministro no se mide en tiempos normales, sino en su capacidad de resistir y adaptarse en tiempos de crisis. Apple aprendió y bueno, con este ejemplo nos enseña que hoy la resiliencia es tan valiosa como la innovación. ¿Por qué India? Porque es la segunda población más grande del mundo, mano de obra joven. Incentivos del gobierno indio para fabricantes de tecnología. Programa PLI, Production Linked Incentive. Costos laborales un 30-40% más bajos que en China. Metas específicas, que el 25% de toda la producción de iPhone se realice en India para el 2025. Reducir gradualmente la exposición geopolítica al mercado chino, afectando también por tensiones comerciales China-Estados Unidos. Se redujo la dependencia, en impacto de la estrategia, se redujo la dependencia del ensamblaje final en China. India pasó de fabricar solo modelos antiguos a ensamblar modelos de última generación como el iPhone 14 y el iPhone 15. Apple comenzó a aplicar una cadena de suministro más regionalizada. La producción en India creció un 65% en 2023, según The Wall Street Journal. Apple redujo su exposición a China de su cadena de suministro de un 95% a cerca de 85% en menos de 2 años. Esta estrategia es un ejemplo claro de China más uno strategy que muchas empresas están aplicando para mitigar riesgos en sus cadenas de suministro globales. Ahora nos hacemos la pregunta, ¿qué ganó Apple? Apple ganó mayor resiliencia operativa frente a futuras pandemias, protestas o conflictos geopolíticos. También mejor posición negociadora ante el gobierno chino, una estrategia de cadena de suministro más diversificada, flexible y segura. Hacemos un análisis final y aplicamos las lecciones aprendidas. En este caso, la experiencia de Apple deja enseñanzas importantes como la eficiencia extrema no debe comprometer la resiliencia. Tener en un solo país, aunque sea barato, es muy arriesgado. La diversificación geográfica de la cadena de suministro ya no es una opción, sino una necesidad.
El China más uno no se trata de abandonar China totalmente, sino de añadir alternativas como India, Vietnam y México. Prepararse para disrupciones es ahora parte de la estrategia empresarial. Apple ahora invierte más en tener planes de contingencia, rutas logísticas, alternativas y múltiples proveedores. En esta última diapositiva podemos ver las referencias científicas donde nosotras hemos sacado la información. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias.